Hola, soy la profe de los ríos. Continuamos con los cuadriláteros. Esta vez estudiaremos la clasificación y propiedades de los paralelogramos. Empecemos. Ya sabemos que esta es la clasificación de los cuadriláteros y reconocemos un paralelogramo porque tiene dos pares de lados paralelos. Todo paralelogramo es un cuadrilátero, por lo tanto, cumple la propiedad básica de cuadrilátero. ¿Cuál es? Que la suma de los ángulos interiores es igual a la suma de los ángulos exteriores. Esa suma es 360 grados. Muy bien, concentrémonos en el paralelogramo. Construyamos un paralelogramo. Necesitamos tener dos rectas paralelas y otro par de rectas paralelas. Esta figura es la que reconoceremos como un paralelogramo. Ahora bien, solo construyéndola y sabiendo que entre paralelas las medidas se mantienen, tenemos la primera propiedad de paralelogramos, que es que los lados opuestos siempre van a ser congruentes, van a tener la misma medida. Ahora, ¿qué ocurre con los ángulos de un paralelogramo? Vamos a ubicar dos ángulos. Un ángulo extendido, por lo tanto sabemos que la suma será 180 grados. Ahora, fíjate en el beta, que lo podemos ubicar tranquilamente ahí, porque la L1 con la L2 son paralelas, luego estos son alternos internos, tienen la misma medida. Y si utilizamos que la L3 con la L4 son paralelas, entonces este alfa y este beta lo podemos ubicar tranquilamente en esta intersección. Y otra vez, utilizando que la L1 y la L2 son paralelas, este alfa lo podemos ubicar ahí porque serán alternos internos. Y con eso tenemos que los ángulos opuestos en todo paralelogramo son congruentes, tienen la misma medida. Alfa es opuesto con alfa y beta es opuesto con beta. Tienen exactamente la misma medida. Y los ángulos contiguos, fíjate que al lado de un alfa hay un beta y al lado de un beta hay un alfa. El alfa y el beta siempre suman 180 grados. Por eso que decimos que los ángulos contiguos, los vecinos, siempre serán suplementarios. Ahora, ¿qué pasa si trazamos las dos diagonales? Cuando tú trazas las dos diagonales en un paralelogramo, las diagonales se dividen, se cortan mutuamente por la mitad. Esto se demuestra con triángulos congruentes, pero por ahora solo vamos a decir que las diagonales se dividen. Son las cuatro propiedades básicas de todo paralelogramo. Es decir, si a ti te dan una figura de cuatro lados y se cumple una de estas propiedades, entonces tú puedes asegurar sin lugar a dudas que la figura que te están dando es un paralelogramo. Bien, ahora veamos la clasificación de los paralelogramos. De acuerdo a sus ángulos, diremos que los paralelogramos se clasifican en rectos y oblicuos. Los paralelogramos rectos serán aquellos que tienen todos sus ángulos rectos, todos sus ángulos de 90 grados, por lo tanto el cuadrado y el rectángulo. Y los oblicuos serán aquellos que no tengan todos sus ángulos rectos, el rombo y el romboide. Tienen un ángulo agudo y un ángulo obtuso. Esta clasificación también puede darse de acuerdo a los lados del paralelogramo. Si todos los lados son congruentes, entonces estaremos hablando del cuadrado y del rombo. Y si los lados no son todos congruentes, no tienen todos la misma medida, estaremos hablando de un rectángulo y un romboide. Continuemos. Estudiemos el cuadrado por sí solo. Bueno, obviamente cumplirá las cuatro propiedades de todo paralelogramo. Vamos a agregar las propiedades que nos entregan las diagonales.
Recordemos que un cuadrado tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos de 90 grados. Por lo tanto, estos dos triángulos son rectángulos isósceles y congruentes. Si es isósceles, significa que en la base los ángulos miden lo mismo. Y como ya tenemos 90 grados, entonces 45 y 45. Y este triángulo es el mismo, así es que replicamos los valores. Ahora, tracemos la otra diagonal. ¿Qué va a ocurrir? Que ese triángulo, ese triángulo, ese triángulo y ese triángulo son exactamente iguales, son congruentes. Tienes lado, ángulo, lado, criterio de congruencia. Así es que podemos asegurar que en este triángulo aquí va a ir 45 grados y acá también. En ese triángulo, ahí y ahí van 45. Y eso lo replicamos en el otro triángulo. 45 y 45. Y con eso visualizamos las propiedades que nos entregan las diagonales. Primera, diagonales bisectrices. Lo estamos viendo. Todos los ángulos fueron divididos en dos de 45 grados cada uno. Diagonales congruentes. Lo dijimos aquí. Los cuatro triángulos son congruentes, luego las diagonales necesariamente son iguales. Y las diagonales son perpendiculares. Bueno, te basta tomar uno de estos triángulos. Si tienes 45 grados más 45 grados, tienes 90 grados. El ángulo que te falta tiene que ser de 90. Y ahí hemos verificado que las diagonales son perpendiculares. Ahora, concéntrate en ese y ese triángulo. ¿Qué pasa con estos triángulos? Estos triángulos son rectángulos, son isósceles y son congruentes. Acuérdate que las diagonales se dividen. Por lo tanto, esa medida es igual a esa y esa medida es igual a esa porque las diagonales son congruentes. Así es que acabamos de decir, estos cuatro triángulos van a ser rectángulos isósceles congruentes y eso lo respaldamos por más de un criterio, pero el que es evidente, lado, lado, lado. Criterio de congruencia. Y con eso tenemos todas las propiedades del cuadrado. Ahora estudiemos el rombo por sí solo. Obviamente cumple las cuatro propiedades de todo paralelogramo. ¿Qué pasa si trazamos una de las diagonales? Recordemos que un rombo tiene todos sus lados iguales. Así es que estamos viendo que estos dos triángulos no solo son isósceles, sino que también son congruentes. Tienen lado, lado y lado común. Así es que aseguramos que son exactamente iguales. Como son triángulos isósceles, en la base los ángulos son los mismos. Le vamos a poner alfa. Y el otro, como es congruente, entonces podemos repetir esos mismos ángulos alfas. Y de forma análoga trabajamos trazando la otra diagonal. Entonces este triángulo acutángulo que tengo acá es un triángulo isósceles. Estoy viendo dos lados iguales. En la base sus ángulos son los mismos. Esta vez le pondremos beta y beta. Y este triángulo que está más arriba es congruente con este otro que está más abajo. Tenemos lado, lado, y entre esos lados tenemos dos alfa, que es lo mismo que tenemos acá. Criterio de congruencia. Así es que puedo repetir ese ángulo beta con ese ángulo beta. Y con eso puedo visualizar las propiedades que me entregan las diagonales en un rombo. Y veo claramente que las diagonales son bisectrices. Tal vez no vemos tan claramente que las diagonales son perpendiculares, pero lo veremos inmediatamente. Ocuparemos esta propiedad. Los ángulos contiguos son suplementarios, los ángulos vecinos, así es que este ángulo 2 alfa más este ángulo 2 beta
tenemos certeza que suman 180 grados. Eso significa que son suplementarios. Y ahora yo simplemente voy a dividir en dos. Cuando 2 alfa la divida en 2 me queda alfa. Cuando 2 beta lo divida en 2 me queda beta. Y cuando 180 lo divida en 2 me queda 90 grados. Y ahora veo en cualquiera de los triángulos que tengo alfa más beta, que sé que es 90, y como adentro de un triángulo sus ángulos suman 180, necesariamente el ángulo que me falta mide 90 grados. Y ahí tenemos que las diagonales son perpendiculares. Muy bien. Ahora concentrémonos en estos triángulos S, S, S y S. Recuerda que las diagonales se dividen. Esta medida va a ser igual a esa medida y esa medida va a ser igual a esa medida. Y con eso puedes observar que los 4 triángulos tienen los mismos lados, una marca, 2 marcas y 3 marcas. Así es que podemos asegurar que los 4 triángulos son congruentes. Estamos viendo 4 triángulos rectángulos. Las diagonales son perpendiculares. Tú marcas el 90 grados donde quieras. Son rectángulos. Son escalenos. Estamos viendo que todas las marcas son distintas. Y son congruentes. ¿Por qué? Porque tenemos lado, 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 que marcamos con una raya, con 2 rayas y con 3 rayas. Y ahí tenemos todas las propiedades del rombo. Continuemos. Ahora veamos qué pasa con el rectángulo. Ya sabemos las 4 propiedades de todo paralelogramo. Tracemos las 2 diagonales. Tenemos certeza absoluta que esas diagonales van a ser congruentes. Simplemente mira aquí. Recuerda que esto es un rectángulo, entonces ese lado es igual a ese lado y ese lado es igual a ese lado. Y todos sus ángulos miden 90 grados. Entonces podemos asegurar que ese triángulo con ese triángulo van a ser congruentes. El triángulo 1 va a ser congruente con el triángulo 2 porque tenemos criterio de congruencia. Tenemos ese 90 grados rodeado por ese lado y por el otro lado, que está con 2 marcas. Y eso lo tenemos en el otro triángulo. Criterio de congruencia, lado, ángulo, lado. Así es que hemos dicho que estas hipotenusas son exactamente iguales. Así es que ahí tenemos probado que las diagonales son idénticas, miden lo mismo. Ahora, ¿qué va a ocurrir con los triángulos que se forman? Este triángulo va a ser congruente con este triángulo y le voy a poner uno también. No le puedo poner uno, ya le puse uno aquí. Así que le vamos a poner A. Vamos a arreglarlo y le ponemos A. Entonces estos triángulos que le puse A son congruentes entre ellos. Recuerda que las diagonales son iguales y las diagonales se dividen. Por lo tanto, puedes asegurar que esa medida es igual a esa y esa es igual a esa. Y recuerda, lados opuestos congruentes, por lo tanto, aseguramos que son congruentes por lado, lado, lado. Y si miramos este triángulo, que le ponemos B y a ese también le ponemos B, sabemos que este lado de aquí va a ser igual a este lado de acá y en ambos tenemos lado, 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 criterio de congruencia. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo entonces 2 pares de triángulos isósceles congruentes y el criterio de congruencia lado, lado, lado. Muy bien, continuamos. Y ahora, ¿qué pasa con el romboide? Obviamente continúa con las propiedades básicas de todo paralelogramo. Tracemos sus diagonales. El romboide es el señor no. Sus diagonales no son congruentes. Una es más pequeña que la otra. Sus diagonales no son bisectrices. Fíjate cómo ese ángulo es más pequeño que el otro.
y sus diagonales no son perpendiculares. Entonces, ¿qué otra gracia tiene el romboide? Bueno, solamente concentrémonos en estos triángulos. Recuerda que las diagonales se dividen, así es que esa medida es igual a esa y esa es igual a esa. Recuerda que los lados opuestos son congruentes, son iguales, así es que esa medida es igual a esa y esta de acá será igual a esa de ahí. Así es que si tú te fijas, ese triángulo es congruente con ese de ahí, por lado, lado, lado. Tienen los mismos lados, criterio de congruencia. Y este de aquí, que le vamos a llamar triángulo 2, es congruente con ese otro también, por lado, lado, lado. Así es que podemos asegurar que tienen dos pares de triángulos escalenos congruentes. Y con eso hemos finalizado las propiedades de los paralelogramos. Recuerda que vamos a ver las propiedades de los trapecios y de los trapezoides en los videos siguientes. Que estés muy bien. Adiós.